No comentábamos nada relativo a los medios de comunicación de Estados Unidos desde agosto del año pasado, y eso que desde entonces ha habido unas cuantas movidas, comentamos algunas de ellas. En el caso de la Fox News, la movida más importante fue cuando emitieron el reportaje, el documental, en varios capítulos del señor Tucker Carlson sobre el asalto al Capitolio. Un documental muy polémico porque en él el señor Tucker Carlson venía a sostener que en realidad aquel asalto al Capitolio por parte de las trumpistas fue orquestado por los partidarios del señor Biden. Last time we showed you a trailer for something called Patriot Purge. It's our new investigative documentary on what happened on January 6th. It debuts Monday on Fox Nation. Y los trampistas, frikis con caras de bisonte, etcétera, lo que hicieron fue seguir el juego sin darse cuenta de sus adversarios políticos. Algo que los rivales de la Fox News consideraron que no era periodismo sino propaganda. The Fox Propaganda Network's Tucker Carlson pushing a conspiracy with no legitimate proof that the FBI organized the January 6th Capitol attack. And the claim is already being picked up by some GOP lawmakers. Aquel reportaje no solo fue controvertido de cara a los competidores de la Fox News. Dentro de Fox News también hubo quejas y quizá las más importantes fueron la de dos tertulianos, el señor Steve Hayes y el señor Johan Goldberg, que anunciaron que renunciaban y que dejaban de colaborar con Fox News a raíz de la emisión de aquel documental. Developing overnight, 2 longtime Fox News contributors have quit in protest over Tucker Carlson trying to rewrite history in his so-called documentary on the January 6th insurrection. 10 years ago, Steve Hayes, Jonah Goldberg, they were on Fox all the time. They were very significant players in the conservative commentary world. En el caso del señor Steve Hayes, ya habíamos notado que no tenía mucha sintonía precisamente con el señor Carlson. About immigration, if you're the Republican Party. Sure, but if you have principles, if you believe that we shouldn't, in effect, ban a religion, don't ban a religion. It's in a country founded on freedom of religion. It's not a good idea to ban a religion. It's a little more complex even than with that. asterisks. No, Republicans can't just cast aside their principles. And no free trade because Donald Trump comes around and this orange guy suggests that free trade is bad. We're going to throw away 300 years of Adam Smith. I haven't noticed a lot of principles among Republicans in Washington. Perhaps they're hiding them well. I would just say, look. Al señor Johan Goldberg no le teníamos fichado, pero en declaraciones al New York Times acusaba al señor Tucker Carlson, así como también a la señora Laura Ingraham y así como también al señor Sam Hannity, que son probablemente los 3 comentaristas estrella que tiene la Fox News, de estar fomentando un clima de crispación en Estados Unidos. Realmente, si piensa eso, no tenía demasiado sentido que siguiera trabajando para esa cadena. En el caso de la CNN, probablemente ha pasado los momentos más tensos de la última década. En la última pieza que hicimos comentábamos que el señor Chris Cuomo, uno de los comentaristas estrellas de la CNN del sector progresista, estaba en una situación cada vez más delicada. El señor Chris Cuomo era el hermano del gobernador de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, que en su día fue un aspirante a liderar el Partido Demócrata y a ser incluso candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El propio señor Cuomo había hecho entrevistas amables a su propio hermano, al estilo de las que hizo en su día don Iñaki Gabilondo a don Ángel Gabilondo. I hope you are able to appreciate what you did in your state and what it means for the rest of the country now, and what it will always mean to those who love and care about you the most. I'm wowed by what you did, and more importantly, I'm wowed by how you did it. This was very hard. I know it's not over, but obviously I love you as a brother. Obviously I'll never be objective. Obviously I think you're the best politician in the country. Pero la carrera del señor Andrew Cuomo se fue a hacer puñetas cuando fue acusado de acoso sexual. Y el asunto afectó al señor Chris Cuomo porque de la investigación que se hizo se detectó que el señor Cuomo había asesorado a su hermano sobre cómo debía defenderse ante aquella campaña. Yeah, Jillian, I said this on the air yesterday. I'll say it again. He should not have been on the air last night, that being Chris Cuomo. They should have put somebody in there who resembles a journalist and not an activist who has the title of anchor and plays one on TV. So, look, Andrew Cuomo won't resign, at least for now. That's not what narcissists do, particularly in power. There's also a second narcissist Cuomo, and that's the aforementioned Chris Cuomo. From this perspective, this anchor should also resign and go work for the Democratic Party, particularly when you think about what has happened in aggregate since he has been so-called covering this story for CNN, a once very proud news network that had a very good brand in the days of Bernard Shaw. CNN. That's nepotism. The Cuomo family and CNN are the worst kinds of nepotism that the media has an example of. If it were my brother, if my brother were somehow the governor and he had been accused of this, you are damn straight I'd be talking about it on The View this morning, and that makes all of them cowards. Por lo que el presidente de la CNN, el señor Jeff Zucker, ordenó una investigación para saber si el señor Cuomo había actuado de manera correcta como periodista de la CNN. Durante esa investigación aparece un segundo asunto, una acusación de acoso sexual que en este caso afectaba al señor Chris Cuomo.
La suma de las dos investigaciones es lo que lleva a que en diciembre del año 2021 el señor Chris Cuomo sea despedido como presentador de la CNN. Chris Cuomo, we should point out, has now been terminated here at CNN. That's the latest breaking news. Yes, Chris Cuomo, one of the most popular anchors at CNN, one of the best-known names in television news, violated journalistic ethics and norms, not once or twice, but many times. And that's ultimately... Pero el señor Chris Cuomo no iba a caer solo, porque entonces se filtró, y si nos creemos lo que dicen los rivales, sería porque lo había filtrado el señor Cuomo, que el propio presidente de la CNN, el señor Jeff Zucker, mantenía una relación impropia con una empleada. De esta manera, el señor Zucker se uniría a la lista de directivos de medios de comunicación en Estados Unidos que han caído en los últimos años acusados de relaciones impropias. Ahí estarían el fundador de Fox News, el señor Roger Ailes, su sucesor, su principal estrella, el comentarista derechista Bill O'Reilly, el directivo de Disney, John Lasseter, fundador de Pixar, el presentador estrella de la NBC, el señor Matt Lauer, el veterano entrevistador progresista Charlie Rose o el señor Chris Matthews, comentarista de la cadena progresista estrella MSNBC. Cierto es que en el caso de Jeff Zucker no es ningún tipo de acoso sexual, fue una relación consentida con una empleada, pero la dirección ha considerado que tenía que dimitir por no haber informado de la existencia de esta relación. Desde la Fox News, Sam Hannity ha dicho que no creía la versión que había dado el señor Zucker al dimitir y que seguro que había más ahí. In 9 years as the network's president, Jeff Zucker transformed CNN from a boring, left-of-center news outlet to a still boring, totally, completely, utterly dishonest, lying, anti-Trump, Fox-obsessed arm of the Democratic Party. Now Zucker's out. Bye-bye. Anyway, in a statement, he claims his resignation is because of a consensual relationship with another executive that he did not properly disclose. Okay? Let me be blunt. I'm sorry. I'm not buying that for 1 second. Now, mark my words, the real story will come out one day and probably sooner than later. Seguramente los enemigos del señor Hannity se pregunten si fue tan suspicaz cuando dimitió el señor Ailes en la Fox. El que sin duda se habrá alegrado de la caída del señor Zucker será Donald Trump. Y es que la relación del señor Zucker con el señor Trump era muy peculiar. El señor Zucker, antes de ser presidente de la CNN para el grupo Warner Media, había sido presidente de la NBC, la cadena del grupo Comcast, y cuando estuvo al frente de la NBC fue el Jeff Zucker el que le puso un programa a Donald Trump, programa que ayudó a que multiplicara su popularidad. El famoso reality El Aprendiz, donde el señor Donald Trump iba eliminando a concursantes al grito de "estás despedido". And they used to come to my office and they would kiss my ass. Please sign. Please sign. Please. Please sign. You know, it's an interesting story. They came and we signed. You know who signed me? Jeff Zucker. It's one of the only things he's done good in broadcasting. But I signed, and NBC, as you know, is owned by Comcast. But I signed, and they figured the show would be a total failure, so they only signed me for 1 season. You know, I was going to have it. It was going to go on. And then the show started at 10, went to 8, went to 7, went to 5, went to 4, went to 2. It went to 1. I had the #1 show in all of television. Por eso, cuando luego el señor Zucker asumió la presidencia de la CNN y decidió convertir a la CNN en un medio de comunicación de oposición al señor Trump, era una riña entre antiguos colaboradores. Y es que cuando el señor Zucker asume la presidencia de la CNN estaba muy a la baja, derrotado completamente por la Fox News, que había entendido que mezclar opinión con información daba mejor rédito. Y por eso una de las apuestas del señor Zucker fue poner más programas de opinión. Uno de ellos, el mencionado del señor Chris Cuomo, y otro, el del señor Don Lemon, uno de los que más ha lamentado públicamente la caída del señor Zucker. Jeff Zucker may not have launched this network, but he revived it. He made it relevant again. He steadied it for the last decade. He left us with a very good blueprint going forward. So for all of you at home watching, you should know that I and my colleagues will continue to do exactly what he would want us to do, and that is to do what I'm going to do right now. Deliver the news, no matter what it is, without fear or favor. So thank you, Jeff Zucker, for everything you did for everyone at this network, and for what you did to the entire country, for the entire country. So, let's just move on. Good evening, everyone. I'm Don Lemon, and this is CNN. La última polémica reseñable en Estados Unidos que se ha dado en los últimos meses afecta a la señora Whoopi Goldberg,
que copresenta el programa The View en la cadena ABC, la cadena del grupo Disney. Y es que la señora Whoopi Goldberg se metió en uno de los jardines más polémicos que puede haber para un comentarista, el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La señora Goldberg consideraba que aquello no podía considerarse un acto racista porque a fin de cuentas eran blancos contra blancos. If you're going to do this, then let's be truthful about it, because the Holocaust isn't about race. No, it's not about race. No, it's about a different race. But it's not about race. It's not about race. What is it about? Because it's about man's inhumanity to man. That's what it's about. But it's about white supremacy. It's about but going after it's Jews not about and gypsies and but these are two Romas. white groups of people. Ante aquellas palabras, el grupo Disney decidió suspender durante unos días a la señora Goldberg como copresentadora de The View. La señora Goldberg se apresuró a matizar sus palabras, aunque ya en Twitter la estaban fundiendo, y ocurrió algo que seguramente le molestó mucho más que le fundieran en Twitter, que es que los de la Fox salieron a defenderla, diciendo que ellos estaban en contra de la cultura de la cancelación. Censorship via big government, corporations is never the answer. Aunque Hannity también aprovechó para denunciar que había un doble rasero, porque también había mucha gente que estaba escribiendo a favor de ella y de que se la había malinterpretado. But think about this. If Whoopi Goldberg were a conservative or a Republican, wouldn't she be fired already, or at the very least being bombarded with boycotts and serious repercussions? You know, on this program and over the entire course of my career, I've steadfastly refused to join calls to boycott and fire and have people canceled. En todo caso, parece que la dirección de la ABC ha aceptado las disculpas de la señora Goldberg porque ella ya ha retornado sus funciones como copresentadora de The View en la ABC. Upset a lot of people, which was never, ever, ever, ever my intention. I thought we were having a discussion because I feel being black, when we talk about race, it's a very different thing to me.